Hola y bienvenidos a la nueva temporada de A Contracorriente, donde vamos a discutir y seguir desconstruyendo todas esas narrativas y todos esos mitos que andan por ahí por las redes sociales. Hoy inauguramos la segunda temporada justamente en el Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor momento para nosotros traer sobre la mesa una discusión que ha estado pendiente en la agenda pública. Y es justamente hablar de las tareas de cuidado y el impacto que tienen en la vida de la mujer. En la temporada pasada deconstruimos completamente la maternidad y terminamos la temporada con Elaine Félix discutiendo sobre el matrimonio. Entonces, el paso lógico es que nosotros hablemos ahora de esa carga que se nos impone socialmente a las mujeres para cuidar a otros, a otras. Para eso tenemos a dos invitadas súper especiales. Vamos a empezar el día con Ati Cañete, ¿no, Rosa? Ati Cañete, que es la directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del MEPID. Ati, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor tenerte aquí, sobre todo porque yo tengo un mes atrás de Ati, para que ella venga a nuestro espacio y ya la tenemos con nosotros. Ati, bienvenida. Muchísimas gracias, Pamela. Qué bueno que pudimos hacer ya la este conexión. Encuentro, sí. Ati, la idea con esta temporada realmente surge porque recientemente tuvimos en las redes sociales, debo decir que me parece súper innecesario, pero se dio un debate sobre si las mujeres tenemos privilegio por encima de los hombres. O sea, si la mujer ocupa un lugar privilegiado en la sociedad con relación al hombre. Y en esta temporada queremos justamente desmitificar esa premisa. Y me parece súper necesario que empecemos hablando con las tareas de cuidado. Primero vamos a hablar, ¿qué son las tareas de cuidado? ¿Qué es la economía del cuidado? ¿Qué es eso? Bueno, el cuidado es todas las tareas que desarrollamos para cuidar a los otros, para cuidar a las personas que lo necesitan y también para sostener la vida. Es decir, todas las tareas que hacemos para cuidar a nuestros niños y niñas, para cuidar a nuestros adultos mayores, para cuidar a una persona con discapacidad, pero también todas aquellas tareas que desarrollamos para comer, tener higiene, poder dormir, ¿no? Son tareas que están vinculadas a lo que llamamos los cuidados. Okay. Todas estas tareas son importantísimas para una sociedad. Es decir, una sociedad que no cuida a sus niños o a sus adultos mayores es una sociedad deshumanizada. Es decir, todos y todas necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. El tema es que tradicionalmente estos cuidados tan importantes, ¿verdad?, han quedado relegados solo al ámbito privado y por otro lado, dentro del ámbito privado, solo a cargo de las mujeres o principalmente, mayoritariamente, a cargo de las mujeres. ¿A qué se debe eso, Ati? ¿Por qué somos las mujeres que ocupamos y llevamos a cabo las tareas de cuidado? ¿Por qué? Bueno, es una construcción social, es decir, está muy vinculada desde todo lo que es la teoría feminista a lo que es la cultura patriarcal. Es decir, se asocian estas labores que ocurren en el hogar a roles ejercidos por las mujeres, cuando en realidad, digamos, eso es solo una decisión. Es decir, esos roles pueden ser desarrollados por hombres y por mujeres de manera igual. Si no lo conceptualizamos así desde el sistema educativo, desde la misma educación dentro de las familias, ocurre que en la edad adulta acaban siendo las mujeres las que la desarrollan principalmente. Al ser una tarea que no está suficientemente valorada, ocurre que quien desarrolla estas tareas pierde privilegios socioeconómicos, es decir, quien desarrolla las tareas de cuidado muy a menudo tiene dificultades para integrarse en el mercado laboral y por lo tanto tener autonomía económica y tener ingresos. Y ahí te quiero hacer una comentario, porque me parece sumamente contradictorio y muy irónico que el discurso social me dice todo el tiempo, no, las mujeres son dadoras de vida y ponen eso como algo súper importante y que la mujer es entonces la base de la sociedad porque somos las que criamos la familia, pero cuando llega el momento de valorizar ese trabajo es el no remunerado y es uno de los peores pagados. Entonces hay una contradicción muy fuerte en ese discurso. Efectivamente, una sociedad que valora el cuidado como lo es la dominicana
debería valorarlo también en el ámbito económico. Claro. Por ejemplo, desde el Ministerio de Economía, en esta gestión, estamos haciendo todo el esfuerzo por poner este debate sobre la mesa. Porque si valoramos los cuidados, debemos también compensarlos y asegurar que quien desarrolla estos cuidados no está discriminada en el acceso a derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado tiene un rol que jugar. No es un tema solo privado. Los cuidados también son responsabilidad del Estado y del sector privado, porque tanto el Estado como el sector privado, como la economía en general, necesitan de los cuidados para funcionar. Por lo tanto, debe ser una corresponsabilidad, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre el Estado, el sector privado y la comunidad. Debemos repartir y todos y todas aportar en función de nuestra responsabilidad y de nuestros deberes. Y en este sentido, por ejemplo, la puesta en marcha de la política de cuidados, que se está iniciando ahora, viene a dar como un paso al frente desde el rol estatal para empezar a llenar un vacío que entendemos no debe continuar. Primero, ahí tengo la duda para aclarárselo más que nada a las oyentes. ¿Por qué es un rol, o sea, por qué es una responsabilidad del Estado asumir o tratar de, como tú dices, dar un paso al frente en todas las tareas de cuidado? O sea, ¿cuál es el panorama que existe actualmente que hace que esto se convierta en una preocupación y una prioridad para el Estado dominicano? Bueno, lo primero es cumplir nuestras propias normativas. Es decir, los trabajos de cuidado están en la Constitución, se plantean como una actividad con valor económico y que aporta riqueza y bienestar al país. La Estrategia Nacional de Desarrollo también lo incorpora y tenemos la obligación de poner en marcha políticas para responder a esas, digamos, responsabilidades estatales. Cuando no lo hacemos, es decir, como no lo hemos venido haciendo de manera suficiente hasta ahora, eso trae importantes desigualdades para principalmente las mujeres, para aquellas que asumen estas tareas. Desigualdades como la inserción laboral, es decir, tenemos el doble de tasa de desempleo que los hombres, tenemos también, somos el 70% de las personas que estando en edad de trabajar no buscan empleo. Y no buscan empleo porque tienen responsabilidades que cumplir en el hogar, que como nosotras le hemos escuchado en algún momento, yo no voy a buscar trabajo porque me va a salir a lo mismo con buscar a alguien que me atienda a los niños o haga las tareas en el hogar que yo estoy haciendo. Efectivamente, es decir, cuando le preguntas a las personas que no están buscando activamente un empleo remunerado, le preguntas a las mujeres y más del 40% te responden que no lo hacen porque están cuidando, es decir, no lo hacen porque ya están trabajando en algo que necesita la sociedad y la economía. Están trabajando pero de manera no remunerada. Que eso hay que desmitificarlo porque hay también muchos discursos que se reproducen de que la mujer no trabaja y el hombre está produciendo. No, la mujer hace un trabajo por el que él no está recibiendo una paga, pero asume una serie de responsabilidades sumamente desgastantes, que son cansonas, que ameritan de mucho esfuerzo mental y físico dentro del hogar. Totalmente. Y de hecho, como te decía, cuando le preguntas a los hombres que no están buscando activamente empleo, ¿por qué no lo buscan? Solo un 1% responde que es por tareas de cuidado y del hogar. Versus 40 mujeres. Versus el 40% de las mujeres. Es decir, esto genera desigualdades importantísimas en la inserción laboral. Y esto no es solo un problema para las mujeres, es un problema para el Estado. Claro. Porque las mujeres ya tenemos mayor nivel educativo que los hombres a nivel promedio nacional. Si tenemos mayor nivel educativo, pero no nos incorporamos de manera igual al mercado laboral, el Estado y la economía están perdiendo un montón de capacidades de las mujeres que podrían estar aportando en ámbitos muy diferenciados. Y por otro lado, debo decir también que el Estado, la economía y la sociedad también pierden el valor de los hombres en el espacio del cuidado. Claro. Que es también un valor. El cuidado es un valor para toda la sociedad, ¿no? Claro. Y también quisiéramos ver más cómo los hombres participan en esas tareas del cuidado, participan también de recibir el amor que se consigue haciendo esas tareas, ¿no? Claro. Entonces, es una ineficiencia, o sea, visto desde un punto de vista de economía del cuidado, es una ineficiencia que tiene el sistema, es decir, estamos
más capacitadas, pero más fuera de la del mano mercado de obra, laboral, del mercado laboral. Y por otro lado, los hombres no participan suficientemente también en una tarea tan importante como es la del cuidado. Y el sostenimiento de la vida, y porque tradicionalmente la familia es una responsabilidad de la mujer. Y nosotros hemos hablado, por ejemplo, de este punto, mucho de ese cuidado no remunerado. Pero esas tareas de cuidado, sí remunerado, o remunerado entre comillas, porque también hay un tema de la calidad de ese empleo. ¿Cuál es la realidad que viven las trabajadoras domésticas en República Dominicana? Bueno, lo primero es decir que las trabajadoras domésticas, los empleos de servicio doméstico representan en República Dominicana en el año 2021 más de 260,000 empleos en el país. Esto es muchísimo más. Eso se categoriza sector informal, eso, ¿verdad? Sí. En su mayoría es informal, en su casi más del 95% es informal. Pero lo que quiero remarcar es que el trabajo doméstico representa una fuente de empleo muy importante. Por ejemplo, genera mucho más empleos que el sector de zonas francas. ¡Wow! Si uno lo ve así. Pese a eso, es llamativo que el Estado no haya desarrollado hasta ahora una mayor atención, una regulación del sector, una mejora de las condiciones laborales de ese sector, y una atención desde las políticas públicas, ¿no? 264,000 empleos, de los cuales la gran mayoría son femeninos, solo 9,000 son masculinos, es decir, son casi más del 95% son femeninos, más del 95% son informales. Tenemos tasas de afiliación a salud, a seguros de salud dentro de esa población menores a un 3%. Y a pensiones alrededor de un 1%. Es decir, es un sector que es tan importante en nuestras vidas, que genera tanto empleo, es decir, que tiene un valor económico también importantísimo, no solo en sí mismo, sino porque nos permite a lo mejor a ti y a mí estar hoy trabajando, claro, ¿no? Sabiendo que hay alguien cuidando de aquellos a quienes nosotras queremos y nos necesitan, ¿no? Entonces, si nosotras no tuviéramos, nosotras y nuestros esposos, por supuesto, no tuviéramos un apoyo, una persona que nos cubre mientras nosotras estamos laborando en las tareas de cuidado, seguramente tampoco podríamos trabajar igualmente. ¿Sabe? Me surge de una vez a la cabeza cuando hablamos de regular el sector que, ojo, en términos teóricos estoy completamente a favor, por lo que tú mencionas, un sector donde las empleadas domésticas, porque son básicamente mujeres, están expuestas a mucha vulnerabilidad. Pero cuando tú hablas de regular el sector, me llega de una vez a la cabeza que eso posiblemente va también a elevar el precio del trabajo doméstico, que ya para una familia de clase media, tener una empleada doméstica, primero, yo que conozco lo que pagan muchas personas de empleada doméstica, me parece... Yo no sé cómo una persona sobrevive con eso. Me parece hasta vulgar como esa cifra. Pero yo también pienso, Mierkina, para una persona, una familia de clase media, sacar o ampliar el presupuesto que dedica a eso va a tener un impacto importante en sus finanzas. Entonces, ¿cómo lo ve el Estado? Y sobre todo porque pienso también en países mucho más desarrollados que el nuestro, donde el cuidado no representa una parte importante de la economía, porque las personas que pueden pagar por un trabajo doméstico pertenecen a sectores muy altos de la sociedad. Entonces, primero, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿por qué nosotros en República Dominicana necesitamos tanto a la empleada doméstica? ¿Y qué pasaría realmente si se regula el sector? Al final... Entonces las familias tendrían que pagar más, eso no significaría a la corta o a la larga que habría una baja en la demanda de empleadas domésticas. O sea, ¿cómo afectaría la regulación? Bueno, yo creo que algo que hay que garantizar es la igualdad de todos ante la ley. Es decir, no puede haber un sector que tenga menos derecho que otro sector, o sea, que un trabajador tenga menos derecho que otro a tener seguridad social. La seguridad social es un derecho de todo trabajador en el país, seas una empleada doméstica o seas un empleado de zonas francas o seas un directivo de una empresa. Todos y todas tenemos ese derecho y hay que ir avanzando en garantizarlo a todos los trabajadores y trabajadoras por igual. Eso para empezar. Lo segundo es que, claro, hay un tema que es y que aborda también la política que queremos poner en marcha, que estamos iniciando su puesta en marcha, que es empezar a empujar una mayor armonía entre el trabajo
y la vida, la armonización entre el trabajo y la vida. ¿Por qué me refiero a esto? Por ejemplo, la extensión de la tanda extendida es algo central. Muchas familias tienen personas trabajando en su casa, tal vez una jornada completa, cuando tal vez las tareas de limpieza o demás se podrían hacer en menos horas y más concentradas, ¿no? Pero los niños llegan a la casa a lo mejor en la tarde, mientras tu jornada laboral continúa. La tanda extendida, por ejemplo, ayuda a una mejor armonía entre el trabajo y la vida, es decir, a que la jornada escolar esté armonizada con la jornada laboral y por lo tanto no haya que necesitar un apoyo de alguien que cuide a tus dependientes mientras tú sigues trabajando. Eso es un tema. Otro tema es la extensión de los servicios públicos. Es decir, tenemos que ampliar la cobertura. La cobertura en niños y niñas avanzó muchísimo con la puesta en marcha, por ejemplo, de los centros de atención a primera infancia que puso en marcha INAIPI. Y eso es lo que le conocen como los CAPI. Los CAIPIs. CAIPIs, ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Eso fue importantísimo y la idea de este gobierno es ampliar la cobertura. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, solo en Hogares Supérate, la cobertura pública de los niños y niñas de hogares vulnerables, como son los hogares de Supérate, era menor a un 15%. Eso te estoy hablando con el avance que significó. Entonces, queremos expandir la cobertura institucional, no solo de niños y niñas de 0 a 5 años, sino, y también de manera muy importante, de adultos mayores y de personas con discapacidad, que son una parte importante de la demanda de las personas que necesitan cuidados, ¿no? Y que ha sido también más olvidada incluso que la primera infancia en la provisión de servicios públicos. Entonces, un tema central en ayudar a que el sector, es decir, a que los hogares más vulnerables no necesiten para ir a trabajar, tener que pagar a alguien de manera privada, es ampliar la cobertura pública. Es asegurar que esos hogares pueden dejar a sus niños en un lugar en el que los van a tratar bien o a sus adultos mayores en un lugar donde van a tener toda la atención digna necesaria mientras ellos salen a trabajar o a estudiar. Que de hecho, hace unos años en Europa hubo un cierto auge de las guarderías dentro de los espacios laborales, que a mí también personalmente me parece importantísimo que no solamente impulsemos una política de Estado, sino una política de Estado que incida dentro del sector privado, donde el sector privado también se responsabilice para garantizar, señores, la igualdad de las mujeres, porque si al final la mujer es la que cuida a los niños, la mujer es la que se ve más afectada si no tiene con quién dejarlos, porque siempre la carrera de la mujer entonces es justamente la que se sacrifica para asumir los roles de cuidado, porque evidentemente el rol de cuidado atenta directamente contra la masculinidad, o por lo menos la masculinidad tóxica que tenemos en nuestros sistemas. Y también por la construcción de lo que es el éxito profesional o el éxito político. Es decir, hemos construido la imagen en el sector profesional y también en el liderazgo político de que solo es exitoso, es un modelo construido en base a una imagen masculina que no tiene dependientes. Es decir, que nadie depende de él y que además tiene un equipo que trabaja para cuidarlo a él, es decir, para asegurarle que come, para asegurarle que está bien vestido y que su traje está planchado, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso y que puede trabajar a cualquier hora del día y en cualquier momento del fin de semana y ante cualquier emergencia. Entonces, si seguimos construyendo una imagen de liderazgo profesional y de éxito profesional asociada a una persona que nadie depende de él, es negar la realidad de la mayoría de las dominicanas y los dominicanos, que tenemos que salir a una hora a recoger a nuestro hijo de la escuela. Exacto. Que tenemos que asegurar que acompañamos un tema tan importante en la consolidación, en la cohesión social de una sociedad, como es garantizar que tus adultos mayores estén bien cuidados, no puede depender solo de la decisión privada de la familia, porque deja también a las personas que lo necesitan sin ningún tipo de sostén más que la buena voluntad de quienes estén cerca de ellos y el sacrificio. Y el sacrificio, ¿no? Exactamente, que incluso va fisurando las relaciones que sostienen esas personas. No quiero
terminar contigo, a ti, sin hacerte dos preguntas. Primero, quisiera tener una comparativa de cómo afecta el COVID, cómo afectó la pandemia al trabajo doméstico, y luego quiero cederte el espacio para que tú nos converses un poco. Esas comunidades de cuidado que se están impulsando desde el MEPI, con esa política de cuidado, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son algunas de las perspectivas a futuro? Y todo, cualquier otro dato que tú consideres que sea importante compartirlo. Bueno, con respecto al COVID, o sea, la crisis del COVID no fue solo una crisis sanitaria o una crisis económica, fue una crisis de los cuidados. Porque lo que significó el cierre de la actividad económica y luego su reapertura vino asociada también a, por ejemplo, o sea, lo que ocurrió es que la mayoría de las políticas públicas que se pusieron para contrarrestar al COVID atendieron la pérdida de ingresos, por ejemplo, con el programa de Quédate en Casa, la pérdida de empleo con los programas FASE, ¿no? Pero no se desarrollaron programas para atender la crisis de los cuidados, es decir, las escuelas debieron cerrarse precisamente para evitar la extensión de la epidemia, pero no pusimos en marcha programas que entendieran que si las escuelas estaban cerradas, ¿La oficina también? Alguien debía cuidar a los niños y niñas. Eso lo que trajo es, no solo aquí, sino en toda América Latina, un desplazamiento de las mujeres del mercado laboral. Un desplazamiento que todavía a día de hoy nos está costando recuperar, ¿no? Y eso ha traído que la brecha entre la tasa de pobreza femenina y masculina sea grande por efecto de la crisis del COVID, muy vinculada a la asunción de las mujeres de esos cuidados que el Estado también dejó de proveer por el cierre escolar, ¿no? Y esto ha ocurrido en toda América Latina y a nivel mundial. Las mujeres han cargado de manera más fuerte con la crisis del COVID en términos de impacto de empleo y socioeconómicos. Solo para tener un panorama más claro, en esos hogares donde la mujer entonces ya no retorna al mercado laboral porque se queda haciendo las tareas de cuidado, el hombre entonces tiene que seguir asumiendo el rol del proveedor económico, que eso también primero causa mucha dependencia de la mujer sobre el hombre y la hace muy, muy vulnerable a escenarios de violencia. Y hay que también tener esta conversación y de que le pone una carga muy fuerte al hombre encima de tener que suplir básicamente todo el dinero que entre a ese hogar. Efectivamente, o sea, un mejor reparto de los roles a lo interno de los hogares es un beneficio para todos los miembros del hogar. Exacto. Es un beneficio para la mujer, es un beneficio para el hombre el tener de manera más equilibrada el aporte económico que necesita el hogar, pero también el aporte socioafectivo y de cuidados, tenerlo también más equilibrado. Eso también le trae muchísimo bienestar a los niños y las niñas y a los adultos mayores que dependan de nosotros. No puede recaer solo en las mujeres. Todos tenemos muchísimo que ganar si repartimos mejor las tareas de cuidado. Y en ese sentido, y ahí paso a la política pública que estamos poniendo en marcha, no solo ese reparto, como les decía, es mejor entre hombres y mujeres, sino que también el Estado y el sector privado tienen que dar un paso al frente. Y en eso es que consiste la política que estamos poniendo en marcha. ¿En qué consiste? Primero, vamos a avanzar en tres municipios muy diferentes. Uno como es Santo Domingo Este, que es el municipio más poblado del país y muy urbano. Tenemos otro como es Azua de Compostela, que es cabecera de una provincia altamente pobre y rural. Y también luego tenemos un municipio en el que queremos probar, que es Bánica, que es un municipio mucho más pequeño, donde la presencia del Estado todavía es muy, muy corta, ¿no? Entonces queremos probar en estos tres modelos porque la organización de los cuidados en un territorio va a ser muy diferente para Santo Domingo Este que para Azua o Bánica. Cada territorio va a tener unas capacidades y unas necesidades diferentes. Entonces queremos probar el modelo que se está desarrollando en estos tres municipios para aprender, integrar cambios y luego expandir. ¿En qué consiste? ¿Qué va a ocurrir en estos tres municipios? Lo primero que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, hemos empezado la formación, es que Infotep, toda esta política articula el trabajo de 11 instituciones del Estado, es decir, MEPID y el Ministerio de la Mujer coordinamos a esas 11 instituciones que cada una da un servicio diferente. Yo siempre digo, para hacer lo que hace una mujer en su hogar, hemos necesitado 11 instituciones públicas para articularnos. Entonces, Infotep es el primer paso, va a formar
porque queremos profesionalizar y asegurar que las personas cuidadoras, sean hombres o mujeres, tienen mejor formación y más especializada. Entonces se están formando vía Infotep. Ahora hemos arrancado ya con 2.000 personas en Santo Domingo Este, formándose en temas de cuidado infantil, de cuidado de adultos mayores y de personas con discapacidad. ¿Es una formación integral o se especializa cada uno en algo distinto? Son formaciones especializadas. Y vamos a hacer también formaciones currículas mixtas, es decir, también vamos a tener formación de trabajo doméstico y cuidado de niños, trabajo doméstico y cuidado de adultos mayores, porque muy a menudo ocurre de manera simultánea, ¿no? Entonces vamos a ir fortaleciendo la oferta formativa. Una vez estas personas se formen, la idea es generar la creación de cooperativas. Esto está a cargo de Supérate. Se van a generar cooperativas de trabajadores que una vez hayan sido capacitadas y capacitados, que van a proveer servicios de cuidado. Estos servicios de cuidado, a través de las cooperativas, el Estado va a garantizar que compra servicios para proveerlo a los hogares vulnerables. Se va a iniciar a hogares Supérate, que tengan las mayores tasas de vulnerabilidad, van a ser prioritarios en recibir apoyo domiciliario desde estas cooperativas de trabajadoras formadas. Estas cooperativas también van a poder vender servicios a los hogares que de manera privada tengan capacidad de pago, ¿no? Y van a asegurar un trabajo formal con seguridad social y un salario digno, ¿ok? Ese es el trabajo domiciliario, pero otra iniciativa importantísima es ampliar la cobertura pública institucional. Cuando hablamos de la cobertura pública, hablamos de guarderías infantiles. Guarderías infantiles de diferentes modelos, algunas vía CAIPI, otras vía MINER, expandiendo la cobertura de MINER hacia niños más pequeños, aprovechando aulas que ya están construidas y que se pueden dedicar a este tipo de servicios, así como también impulsando la cogestión, es decir, que el sector privado, por ejemplo, aporte para la construcción de centros para que sus trabajadores y sus trabajadoras puedan tener espacios donde dejar a sus niños y niñas y adultos mayores para ser cuidados. Entonces, la expansión de la cobertura de CONAPE, de INAIPI, del propio MINER, ¿no? Es también una prioridad, que en estos territorios se amplíe la oferta que ya se tiene y podamos cubrir a más personas de manera en servicios institucionalizados públicos, ¿no? Y finalmente, digamos, hay toda una línea, además de la formación, la conformación de las cooperativas para el trabajo domiciliario y la expansión de los servicios públicos, que es toda una línea también de comunicación. Es decir, uno de los principales obstáculos para desarrollar este tipo de cambios es cultural. Tenemos que transformar la forma en que la ciudadanía y la sociedad entendemos y valoramos los cuidados. Tenemos que hacer un trabajo importante para asegurar que nuestras próximas generaciones reparten mejor los trabajos y reparten mejor el amor, para conseguir una sociedad más justa y más feliz también. Wow, Ati, me ha encantado tanto tu participación que yo estoy casi involucrándote con la audiencia de que tú te comprometas a volver de nuevo, porque realmente el tema podemos durar horas aquí. No quiero ir a la pausa antes de yo mostrarle aquí esto que nos trajiste. Se ve aquí en cámara. Este es solamente un resumen ejecutivo, pero el MEPID tiene preparado un documento sumamente extenso que pueden encontrar en las redes y de hecho pueden buscar simplemente en Google comunidades de cuidado MEPID y les va a salir el enlace directo para ustedes descargar la versión de ese informe, que me parece súper interesante. He estado leyéndola, no la he terminado, pero me parece que arroja muchas luces sobre dónde estamos y hacia dónde vamos con el tema de las comunidades de cuidado. Ati, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora vamos a una pausa y volvemos en breve. Muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Ocultándome en el papel de la esposa sonriente para mantener las apariencias. Nadie notó el infierno que estaba viviendo hasta que tuve las fuerzas para actuar. Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Entonces, ya que estamos de regreso de esa pequeña pauta comercial, quiero presentar a la invitada que tenemos en esta segunda sección del programa. No sin antes iniciar
comentándoles algo a todos. A mí me ha sucedido últimamente que yo primero tenía un tema con mi empleada doméstica porque ella me estaba llegando súper tarde a trabajar y me estaba llegando muy tarde porque ella tenía que esperar, ella vive un poco retirado, ella tenía que esperar que la persona que cuidara a sus hijos llegara y luego entonces dirigirse a mi casa. Y eso ya implicaba que ella me estaba llegando entre 10 y 10 y media. Eso evidentemente empezó a causar problemas dentro de la dinámica del hogar. Entonces, cuando ya yo soy el externo, ella entonces empieza a traer a su hija y a veces incluso a su hijo, a los dos, a la casa. Yo, feliz de recibirlo, yo comprendo la realidad que ella vive, pero solamente me puedo imaginar, por ejemplo, en un hogar que no tengan esa flexibilidad u otro trabajo donde ella no pudiera tener a sus hijos ahí presentes. O sea, ¿cómo impactaría eso a la vida de Chiqui? Que tanto cariño le tenemos en mi casa. Y bueno, para nosotros poder discutir eso y conocer un poco más, tenemos a Alba con nosotros representando el Ministerio de la Mujer. Ella trabaja como encargada de gestión e incorporación de igualdad de género en instituciones gubernamentales. O sea, ella básicamente ayuda a las instituciones públicas a transversalizar el enfoque de género. Y es especialista, nada mejor que eso para el tema que estamos tratando hoy, en políticas de cuidado con perspectiva de género. Alba, muy bienvenida seas a este episodio de A Contracorriente. Me encanta tenerte aquí, sobre todo sé que va a ser súper interesante por la conversación que ya tuvimos detrás de cámara. Entonces, Alba, bienvenida al espacio. Muchas gracias, Pamela. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en representación del Ministerio de la Mujer. Me encanta la historia con la que empieza porque creo que coloca unos temas muy importantes que son relevantes para debatir. Tú preguntabas de qué sería de esta persona si no tuviera la flexibilidad. Qué bueno que tienes la flexibilidad, pero definitivamente tenemos que empezar a preguntarnos qué pasa cuando no están los recursos económicos para pagar por los cuidados y por qué es que pasa esto. Para empezar, decir que podamos ser cuidados es un derecho que tenemos que garantizar y en eso nos estamos enfocando desde el Estado, en que podamos garantizar que las personas, los niños pequeños, las personas mayores y las personas con discapacidad, que son normalmente las que tienen mayor situación de dependencia o pueden tenerla, porque no necesariamente, reciban los cuidados que necesitan y que esté garantizado. Entonces, antes de llegar a esa parte de la flexibilidad, de repente tener esos servicios disponibles, como ya existen, ¿verdad? Muchos, y estamos trabajando para que haya más como Estado, es una primera oportunidad para que ella pueda dejar su casa, ir a trabajar y generar ingresos para su familia, que ya en la situación que estamos es una necesidad que las dos personas, si hay dos en la casa, pues trabajen fuera. Entonces, es necesario que podamos disponer de esos servicios para cuidar, pero también que exista la flexibilidad, porque no sabemos, por ejemplo, no has mencionado si hay un hombre en la casa, si hay otras personas que puedan. ¿Quién es que está haciéndose responsable de eso? En este caso es ella y lo puede hacer por esa flexibilidad. Si de repente otra persona si hay una persona en casa pero no se hace responsable, de repente ella pierde su trabajo y no puede dedicarse a trabajar, como ya sabemos que hay muchas mujeres que no están buscando trabajo porque tienen esa responsabilidad que es estrictamente, sobre todo cultural. O sea, hemos aprendido que nos toca cuidar y que el hombre trabaja y que aun cuando nosotras trabajamos también nos toca cuidar. Y eso lo dicen las estadísticas. O sea, desde en Hogar de 2016 sabemos que las mujeres dedicamos 3 veces más tiempo en promedio que los hombres al cuidado. Y eso pasa en todos los estratos, todos los niveles socioeconómicos y pasa en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Y de hecho, estaba viendo uno de los informes, un informe de como del Estado Mundial de las Mujeres de la ONU, 2019 creo que, o sea, bastante reciente, y me decía que la estadística se mantiene como a nivel mundial también, acrecentándose en Asia, en países asiáticos y en países de África. O sea, que no es una realidad únicamente dominicana. O sea, las mujeres alrededor del mundo sufrimos esa realidad. Quería mencionarte, justamente porque tú hablabas ya de la otra persona en el hogar, porque a mí siempre me llama la atención. O sea, mi empleada doméstica gana lo mismo que su esposo. O sea, que en términos de aportes económicos, el trabajo de ella no es menos importante que el de él. De hecho, posiblemente es más importante porque su esposo trabaja en un condominio, o sea, que él posiblemente le hagan descuento de nómina. Mi empleada doméstica recibe ese dinero en frío.
como decimos los dominicanos. Entonces, fíjate, ella como quiere la que asume el riesgo del trabajo, incluso de perder el empleo, porque ella es la que me llega tarde. Y ella es la que se está agotando Y también, ella es la que se porque está ella está agotando, ella es la que trabajando lleva en tu al casa, niño. atendiendo a los niños y niñas, realizando quizá todas las labores de cuidado que son invisibles, que preocuparnos, que esta carga mental, y de repente para su situación de salud emocional, su salud física, el desgaste, también le limita el resto de su vida de ocio, de las decisiones que ella pueda tomar, porque no hay una carga equilibrada de ese trabajo de cuidado, que creo que es importante que mencionemos que es un trabajo, que es un trabajo que la misma Constitución dice que tiene valor social y tiene valor económico y ya está reconocido en nuestro país. Entonces, es sumamente relevante y en el caso de ella, por ejemplo, que tiene una doble función, ¿verdad? Ella hace trabajo de cuidado en tu casa y también tiene su responsabilidad de cuidado de los niños, pero también hay mujeres que realizan el trabajo doméstico no remunerado en sus casas y tienen otras labores fuera que les impiden también desarrollarse profesionalmente por esas responsabilidades. Por supuesto, sí. De hecho, recordarán, la que nos han escuchado antes, que nosotros hablamos muchísimo del motherhood penalty en uno de los episodios anteriores, justamente de que a la mujer se le penaliza una vez se convierte en madre, porque justamente tiene una serie de responsabilidades que no le permiten crecer ni desarrollarse dentro del ámbito laboral. Y ahí quiero conectar con algo que nosotros hablábamos ahorita detrás de cámara, y era justamente de cómo se van creando esas redes. Porque, por ejemplo, Chiqui, para seguir con el mismo ejemplo de ella, y no estamos usando su nombre, o sea, Chiqui va a mi casa a atender mi casa, pero ella necesita a alguien que le cuide los hijos. Y que, ojo, también, esta es una realidad que se está dando por dos razones. Primero, la bebé, que es más reciente, ella no tiene dónde dejarla. Pero al varón solamente está yendo 3 días a la semana al colegio. Entonces, este modelo híbrido escolar o incluso de remoto que estuvo durante la pandemia, tenía un impacto sumamente profundo, sobre todo en las mujeres. Así es. Porque si el colegio está cerrado, la oficina debería estarlo también, porque ¿con quién vamos a dejar a los muchachos? Entonces, yo quiero que tú me hables de esas cadenas que se dan, de Chiqui sale de su casa, pero alguien tiene que entrar a la de ella. Hacer el labor por menos de lo que ella lo está haciendo en su casa, claro, que ella hace en la mía. Exacto, sí. Son cadenas que se dan tanto a nivel nacional como a nivel global, con la globalización que tenemos actualmente, de que las mujeres salen a dedicarse a cuidar otros niños o a limpiar otras casas para conseguir trabajo, porque quizás no han tenido oportunidades, ¿verdad? Que es algo de lo que estamos haciendo, creando más oportunidades para las mujeres aquí. Y entonces se forman cadenas globales de cuidado y donde yo cuido los hijos de otra persona cuida los míos. Y yo creo que lo peor de todo ahí es volver al tema cultural y cómo satanizamos a estas mujeres que salen a trabajar y dejan sus hijos al cuidado de otra persona. Entonces, muchas veces decimos, la mamá lo abandonó, la mamá se fue, vino del campo a la ciudad para buscar un trabajo y dejó a los niños solos, pero no estamos pensando que esos niños tienen padre y madre y tenían responsabilidades, pero normalmente cuando los niños se quedan en casa y la mamá consigue un trabajo, quien vuelve y cuida es una abuela o una tía o una vecina. Incluso en los espacios de cuidado que son remunerados, también son las mujeres las que realizan ese trabajo. Claro. Y no tiene tanto que ver con el hecho de que los hombres no puedan cuidar, sino con que hemos sido socializados con que los hombres tienen otras funciones que queremos incluso que es natural. Que es algo que viene por la naturaleza de ser mujer. Y no tiene que ver con la naturaleza. O sea, sí que hay temas biológicos que solamente hacemos las mujeres, ¿verdad? Solamente las mujeres dan a luz, solamente las mujeres amamantan, pero todo ese proceso también lleva a un tema social. Para yo amamantar necesito apoyo social y necesito una casa limpia y necesito apoyo para poder, por ejemplo, tener lactancia exclusiva. Wow, entonces, todo el tema de los cuidados... Todo el tema de los cuidados involucra la corresponsabilidad social en ese derecho. Si estamos hablando que el cuidado es un derecho de las personas, no es solamente responsabilidad de las mujeres, que es lo que nos dicen los datos. Aunque conozcamos anecdóticamente personas y hombres que cuiden, mujeres que trabajen y no cuiden, pero lo que nos dicen las estadísticas en nuestro país es que las mujeres cuidamos muchísimo más que los hombres y nos dedicamos muchísimo más al trabajo doméstico no remunerado. Entonces hay consecuencias para nosotras. Y esa corresponsabilidad, definitivamente tenemos que equilibrar la carga entre hombres y mujeres, y también tenemos que equilibrar la carga entre la familia, el Estado, la comunidad,
porque si es un derecho, nosotros como Estado, y me uno ahí porque estoy en representación también del Estado, del Ministerio de la Mujer, y lo que hemos asumido es esta responsabilidad que tenemos de garantizar el cuidado como un derecho. Y ya ahí tenemos muchas acciones desde nuestro rol como organismo rector en materia de igualdad que va de la mano con garantizar ese derecho. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el rol del Ministerio de la Mujer en toda esta? Ya Ati nos habló en el segmento anterior sobre las comunidades de cuidado, los proyectos pilotos que se están llevando. Pero además de los proyectos pilotos, tiene que haber lo que trascienda acciones concretas, tiene que haber cambios en la política pública, tiene que haber cambios en la normativa. ¿Cuál es el rol que juega el Ministerio de la Mujer en este proceso? El ministerio es el organismo rector en materia de igualdad de género en nuestro país. Entonces nosotros tenemos la labor de promover, de hacer incidencia, de elaborar y diseñar políticas que colaboren hacia esa igualdad de género. Y esa igualdad de género tiene muchísimos nudos que impiden que se dé. Y uno de esos nudos es el tema de los cuidados, el tema de la división sexual del trabajo. Bien. Y como organismo rector, entonces, velamos porque las normativas y las leyes, por empezar por ahí, ¿verdad? A grandes rasgos, consideren cuál es la situación de la mujer en términos sociales, cuál es nuestro punto de partida, para que realmente haya una igualdad real. Porque, por ejemplo, tenemos igualdad y muchas personas te van a decir, no, porque las mujeres y hombres son iguales ante la ley. Claro, la Constitución, que es un avance también, donde el Ministerio incidió en el 2010 para que fuera explícito la igualdad entre hombres y mujeres, es verdad que lo dice. Pero no es lo mismo la igualdad real que la igualdad de hechos. Si estamos dedicando muchas más horas al trabajo remunerado y dejamos de buscar trabajo por eso, entonces eso quiere decir que no hay una igualdad real y concreta. Y el ministerio trabaja para hacer esa igualdad real, incidiendo en actores que ya tienen otras responsabilidades en materia ya de implementar. Entonces, por ejemplo, con comunidades de cuidado, nosotros lideramos la mesa junto con MPIT, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Estamos liderando una mesa intersectorial de cuidados. Que tú eres el punto focal en esa mesa del ministerio. Estoy trabajando dentro del ministerio, haciendo enlace. O sea, todo el ministerio es todo un equipo dentro del ministerio trabajando esto, y estoy haciendo de enlace para que estas cosas fluyan. Pero hay muchas responsabilidades compartidas y hay todo un equipo trabajando ahí. Y tiene que ver mucho con garantizar, primero, el marco normativo, ¿verdad? Como decía, estamos liderando esta mesa donde hay 11 instituciones que con un plan de acción estamos viendo qué se necesita hacer para poder garantizar el cuidado como un derecho y tener y contar con una política nacional de cuidados, porque comunidades de cuidado es un piloto que vamos a aprobar con un brazo operativo que es Supérate, empezando en hogares más pobres. Sin embargo, este piloto hay que probarlo, hay que ver qué funciona, qué no funciona, qué resultados obtenemos, y sobre todo el piloto trata de la parte más de articular, de formar, de una parte más operativa, pero la parte que también estamos trabajando dentro de todo este contexto tiene que ver con nuestro rol de garantizar las políticas públicas. Por ejemplo, la revisión de la Ley de Trabajo Doméstico para asegurar las condiciones dignas para las mujeres que trabajan en hogares como Chiqui, y que podamos cumplir con los compromisos internacionales que tenemos con la Organización Internacional del Trabajo en esa materia. También, por ejemplo, asegurar que existan políticas de trabajo que aseguren que yo tenga tiempo para cuidar si decido cuidar, y que los hombres también lo tengan. Entonces ahí vamos también con extender políticas de paternidad, que no es responsabilidad directa del ministerio, pero está dentro del trabajo que hacemos, de transversalizar que eso se dé. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el sello Igualando RD para el sector público, que es una iniciativa que llevamos con apoyo del PNUD y que tenemos ahora mismo 10 instituciones trabajando con ese sello. Dentro de ese sello, esas 10 instituciones públicas tienen 40 requerimientos que deben cumplir, y una dimensión completa tiene que ver con políticas internas. Dentro de esas políticas hay que tener políticas de corresponsabilidad para los cuidados, ¿verdad? Para equilibrar la vida laboral con la vida personal. Y eso implica que yo vaya más allá de lo que dice la ley, que ahora mismo en el sector público se dan 7 días, en el sector privado se dan 2 días. Nosotros trabajamos tanto el sello con el sector público como con el sector privado. Entonces vamos incidiendo primero en un cambio cultural que es necesario, pero sobre todo un cambio institucional. Porque si un hombre quiere cuidar y digamos que se ha sensibilizado, que ha tomado los cursos de nuevas masculinidades, que también es algo que hacemos desde el ministerio, y quiere cuidar,
el trabajo, como haces con Chiqui, debería permitirle cuidar, pero Claro. normalmente estas políticas están hechas con la idea de que el hombre solamente declara y vuelve a su casa. Entonces, Exactamente. ¿cómo logramos garantizar el derecho al cuidado de niños y niñas y el derecho a cuidar de hombres y mujeres si no tenemos y no contamos con políticas que garanticen esto? Que quiero hacer un comentario aquí, porque justamente el tema de la licencia de maternidad, que por un lado es una gran victoria, evidentemente, para las mujeres y para la sociedad, también es un obstáculo de entrada al mercado laboral. Porque, ¿qué sucede? Hay trabajos que eran tradicionalmente femeninos que se han ido masculinizando porque los empleadores no quieren una empleada en edad reproductiva. Porque dice, yo la voy a contratar. Ella va a agarrar cuando quede preñada, le tengo que dar la licencia, tiene que ausentarse. Entonces el empleador lo ve como un costo y prefiere contratar al hombre porque como el hombre no tiene ese tipo de permiso, entonces eso que fue una conquista para que la mujer pudiera realmente vivir esos primeros meses de su maternidad, al mismo tiempo le obstaculiza su entrada al Claro. trabajo. Un ejemplo clarísimo es el rol de los cajeros. Que cuando yo era pequeña, las cajeras todas eran mujeres. Y de repente tú ves una masculinización del rol, que bueno que estamos diversificando los roles que asume cada quien, pero el por qué se dio esa transición es preocupante. Es preocupante y ahí hay dos tipos de medidas que podemos tomar. O sea, trabajamos con el hecho de poder sensibilizar y convencer y de que no haya discriminación por materia de embarazo y poder dar seguimiento a esos temas, ¿verdad? De discriminación, tanto desde el marco normativo como desde las políticas que promovemos. Y por otro lado, el hecho de que si los hombres tuviesen la misma responsabilidad de cuidar cuando hay un niño pequeño, no habría diferencia en cuanto al empleador de contratar a una mujer o contratar a un hombre, porque tanto, o sea, los dos deberían tomar el tiempo para estar fuera del trabajo y dedicarle al niño pequeño o a la persona que necesita cuidado, porque nos hemos concentrado en niños pequeños y niños y niñas, ¿verdad? Pero creo que es importante resaltar que también hay otras personas en la familia que a veces necesitan cuidados y que termina cayendo sobre las mujeres. Si una señora se enferma, hay estudios que dicen que es más probable que lo cuide su nuera, porque es mujer, a que lo cuide su hijo, que está relacionado con sangre, o sea, hay una relación de consanguinidad. Entonces, es pensar, más allá de las licencias de maternidad y paternidad, que podamos ver los cuidados como parte de nuestra vida, como algo por lo que todos necesitamos en algún punto. De hecho, las personas somos interdependientes y como todos necesitamos cuidados, tenemos que construir una sociedad de cuidado, que no nos enfoquemos tanto en la productividad, sino también en cuidarnos, porque ahí también hay un valor social y económico. Además, ¿cómo yo voy a ser productivo si no hay un trabajo de cuidado detrás? O sea, si yo puedo salir de mi casa, a las 7 de la mañana para la oficina porque alguien, y yo puedo quedarme de 7 de la mañana a 6, 7 de la noche, porque alguien está haciendo un trabajo en mi casa. O sea, que esa labor de cuidado es lo que permite la productividad. Nosotros no es que nos enfoquemos solamente en la productividad, sino que entender que el cuidado es lo que permite la productividad. Claro, y eso es quien puede pagarlo o quien tiene disponible que haya alguien hasta las 7 de la noche, pero muchísimas personas, mujeres sobre todo, no pueden quedarse horas extra, no pueden dedicar más tiempo a tener una consultoría u otro trabajo porque tienen que dedicar tiempo a cuidar o estudiar. Por ser mujeres, o estudiar, exacto. Entonces es como pensar todo eso en el proceso, en la contratación, en recursos humanos, en las flexibilidades que hay a nivel laboral, pero también en la parte de educación, desde que somos pequeñitos, o sea, cómo enseñamos a niños y niñas que la responsabilidad es compartida. Y ahí también hemos empezado a trabajar. Recientemente el ministerio lanzó una colección que se llama Desmontando Estereotipos, Caminando hacia la Igualdad. Ahí yo necesito verlo, debería, porque a ti me trajo por lo menos mi informe de Dios cuidado. Mío, qué vergüenza. Alba, me quedaste malo, es mentira. Lo prometo. Tenemos esta colección que es para niños y niñas. Esta colección tiene varios elementos, tiene mariquitas, tiene un libro, sobre todo aquí en este tema, un libro para colorear, que es que las responsabilidades de la casa son responsabilidad de todos y todas. Entonces podemos ver a hombres haciendo oficios, o yendo al súper, a niños y niñas participando, y desde ahí vamos desconstruyendo. Esa labor que tenemos en la desconstrucción como ministerio es esencial, tanto desde la primera infancia, poder llevar este material a los diferentes espacios de cuidado y a las escuelas, pero también
también después que somos adultos, qué hacemos con las personas que ya hemos sido socializadas y que entendemos que es nuestra responsabilidad. Entonces ahí... Que incluso, y discúlpame que te interrumpa, se genera un sentimiento de culpa con el que la mujer tiene que vivir. Y de hecho ayer estaba en una comunidad que desconstruye el tema de género, y justamente hablamos de eso, de que cuando la mujer no puede asumir la función de cuidado, normalmente se autoculpabiliza o la sociedad la culpabiliza. Así es. Entonces, por ejemplo, se espera, como tú me mencionabas, que por ejemplo yo hago el cuidado de mis padres. Y en mi caso, que soy hija única, no me queda de otra. Y yo feliz, mami, yo te amo. Pero en el caso de familias donde tienen varios hijos, se espera que sean las mujeres que hagan ese cuidado. Y una mamá se enferma y de una vez se pretende que se lleve a la casa de la hembra. Y por ejemplo, en el caso de mi esposo, que su hermana vive fuera y ha vivido fuera hace muchos años, si alguna vez tuviéramos que cuidar a mi suegra, que también te amo, pero si alguna vez tuviéramos que cuidar a mi suegra, ella iría a nuestra casa, pero se esperaría que quien la cuide sea yo. Que de nuevo, no tendría ningún problema, pero está el tema de que se esperaría que sea yo, no porque yo tengo una relación de mucho cariño, hay mucho amor con ella, sino porque yo soy mujer. Y de hecho yo he visto las situaciones donde una suegra que se lleva mal con la esposa del marido, es la que como quiera, la que la tiene que cuidar. Sí. Porque la hembra. Sí. Entonces son cosas que realmente hay que desmontar. Y con lo que tú venías diciendo de la deconstrucción, quiero conectar ahí con lo que hablábamos también ahorita de la inclusión de los hombres en el trabajo doméstico o las tareas de cuidado remunerada. O sea, esa oposición que habría socialmente y que la hay, de si yo confío o confiaría en un hombre para estar en mi hogar, para cuidar a mis hijos, o cuidar a una persona que necesite atención, ¿cuál es el panorama que hay actualmente? ¿Y cuál es el trasfondo que hay detrás? O sea, ¿por qué yo no me sentiría cómoda? Y en esto, yo voy a ser sincera en una cosa. La verdad es que nosotros tenemos un panorama, una cifra de violencia que me dicen que tengo un agente socializador de la violencia, que es el hombre. Pero nosotros no podemos caer en la trampa de creer que todos los hombres. Sí, eso hablábamos antes. Yo creo que hay un tema de competencias, no de que no existan las competencias, sino que se entienden que no se tienen. O que nos educan para tenerlas. Entonces, muchos hombres tienen miedo de cuidar, muchas mujeres tienen miedo de dejar a los hombres al cuidado de alguien porque entendemos que no les sale naturalmente o que no lo aprendieron. Y hay algo de verdad en no aprenderlo porque es cierto que no les enseña. Eso no quiere decir que no se pueda aprender. Y nadie nace sabiendo porque a la mujer le enseñaron a cocinar. Exacto, ni las mujeres nacen sabiendo. No, el otro día me decía una mujer que ha tenido ya hijos, me decía, pero es que ni siquiera las mujeres, cuando somos primerizas tenemos muchísimo miedo y no tenemos ni idea, pero se espera que lo hagamos. Entonces, sí, porque el instinto materno tiene que salir al rescate. No es una excusa el no saber o el no tener experiencia para asumir la responsabilidad, porque se puede aprender, se puede preguntar, se puede practicar. Y eso es parte también de lo que queremos ir trabajando para poder equilibrar esta responsabilidad. Y yo creo que ese miedo que tú decías también es válido en el sentido de preocuparnos por los casos de violencia. Creo que para cuidar hay que tener un perfil, hay que tener evaluaciones, hay que saber en qué riesgo, porque la protección a la infancia es importantísimo, pero también a las personas con discapacidad en situación de dependencia, a los adultos mayores. Normalmente la dependencia pone a la persona en situación de riesgo para la violencia, pero no solamente por ser hombre se es violento. Exacto. Y aunque es cierto, y me decías antes de empezar, que quizás las probabilidades quizás sean más por cómo han sido educados en que tengo que ser un macho, en que así es que expreso mis emociones, en que hago esto, es cierto, debemos también pensar en que podemos tener hombres que cuiden y podemos ir transformando esas masculinidades para poder repartir. De hecho, hay trabajos de cuidados que a veces los realizan los hombres por temas físicos, se contratan hombres. En lo de adultos mayores. El de los adultos mayores muchas veces son es hombre hombres, porque hay que cargar. Pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan cuidar, porque hay técnicas de cómo bajar la rodilla para no lastimarme la espalda. Hay muchísima información. Y tú decías algo muy importante antes, que hay que empezar a desfeminizar algunos trabajos y masculinizar otros, porque es que socialmente lo que está asociado con lo femenino le damos menos valor. Ajá. Entonces, mientras
mientras otros trabajos sean como muy feminizados, seguimos como viéndolo como menos. Ajá. Y entonces hay que integrar Hombres, la participación de más claro. hombres en ese trabajo. Entonces, creo que son elementos importantes y preocupaciones porque la cultura está ahí, la historia está ahí, pero tenemos que trabajar para desconstruir, y eso lo hacemos desde las políticas públicas, desde la parte educativa, desde esta parte desde Estado, pero también hay una responsabilidad de la comunidad y de las personas, ¿verdad? De entender que hay que tener precauciones, de que hay que tener un perfil, pero que hay cuestiones que no son naturales y que se aprenden, y que las mujeres podemos aprender paciencia, y que podemos aprender a desarrollar ciertas técnicas para cuidar, que Claro. no las tenemos necesariamente por naturaleza, y que así mismo los hombres también pueden Los hacerlo. Por hombres eso pueden hacerlo. estamos como ministerio dentro de esta labor que hacemos en comunidades de cuidado, y en el tema de trabajar hacia la política nacional de cuidado, revisando desde nuestra dirección de educación los programas que van a formar a estas personas y asegurándonos de ese contenido. Que a mí me parece, que ese se trabajo tome- de formación me parece genial. Claro, entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, ¿qué significa también para un hombre cuidar y cómo lo ve la sociedad? ¿Y qué significa para él hacer ese trabajo? ¿Y qué significa para las mujeres hacer este trabajo y que sea esperado? ¿Cómo me siento yo? ¿O qué esperan de mí? Todo eso es importante en un programa de formación, más allá también de prevención de violencia, porque ese espacio íntimo es donde ocurre Ajá, normalmente la violencia. Y son exactamente. elementos que como ministerio hemos incluido y hemos sugerido y hemos estado ahí insistiendo para que estén también en esos programas de formación. Alba, me siento, o sea, increíblemente, se lo dije a ti también cuando salió, me siento mind blown con lo complejo que es el tema de la economía del cuidado. Y este programa que está saliendo al aire hoy, Día Internacional de la Mujer, yo quiero que sirva como una reflexión para todos los que la están escuchando, aunque lo escuchen hoy o lo escuchen otro día, para incluso un llamado a solidarizarse un poco más con las empleadas domésticas que tenemos en nuestros hogares, a reconocer que si yo me puedo gastar X cantidad en un fin de semana, yo puedo también dignificar un poco su salario, que estas son las mujeres. O sea, hoy que es el Día Internacional de la Mujer, yo creo que hablar justamente de las empleadas domésticas, que no son las que salen en las revistas de en la portada de las revistas, y tampoco son ya el objeto de comerciales y anuncios, porque ahora entonces tenemos la figura de la mujer empoderada, pero lo que realmente nosotros tenemos detrás de esa mujer empoderada y lo que nosotros realmente tenemos detrás de la mujer que puede, por su estatus social, aparecer en la portada de la revista, es una serie de mujeres cuidando, una serie de mujeres asumiendo los roles que esa mujer no puede asumir porque está en el espacio público, que vive una situación de precariedad. Y que justamente esa situación de precariedad es la que la lleva a tomar trabajos que están fuera del sistema de seguridad social, que son trabajos que están muy mal pagados, súper mal pagados. O sea, nosotros esperamos que la muchacha de nuestra casa haga absolutamente todo por el mínimo posible. O sea, yo conozco hogares que tienen muchachas de servicio de lunes a viernes y no le pagan ni siquiera el salario mínimo. Así es. Hay un tema de salario, un tema de vacaciones, un tema de garantizar y dar seguimiento normativo a que se garanticen algunas cosas que ya están establecidas, pero hay otras que estamos todavía persiguiendo, a las que nos hemos comprometido y estamos tratando de que sean parte de nuestra legislación, pero que sea un trabajo digno, que sea un trabajo digno de cuidado, que podamos dignificarlo y que las personas sepan que no es un favor, que cuando alguien, porque creo que el hecho de asociarlo, los cuidados con amor, con que no, que mira, pero como lo disfruta y yo me siento, amén. ella se siente bien porque disfruta estar con mis niños, como no. Es un trabajo y amerita condiciones dignas para hacerlo. Y eso es parte de la lucha que tenemos, de los esfuerzos que estamos haciendo como Ministerio de la Mujer, y sobre todo está el tema de trabajo doméstico, ¿verdad? Y también está el tema de cómo se limita el trabajo no remunerado a las mujeres para su desarrollo profesional, para su desarrollo también personal. Entonces son esfuerzos en los que estamos concentrados ahora mismo, el ministerio, y creo que como Día Internacional de la Mujer es sumamente importante que saquemos el chip también de esos estereotipos de madre abnegada, de ese rol de ay no, porque las madres que nos cuidan y nos quedamos siempre en la imagen de mujeres como cuidadoras, como cuidadoras. Es cierto que las mujeres cuidamos y las mujeres que decidan cuidar necesitan condiciones para seguir cuidando, pero necesitamos un equilibrio también. Exacto, no es menos cierto que el hombre también debe de cuidar. Debe de cuidar y creo que es un día importantísimo para que resaltemos
todos estos temas y para que veamos cuáles son los derechos que se ven limitados para las mujeres cuando el derecho al cuidado no está siendo garantizado para todas las personas. Y sobre todo porque en Día Internacional de la Mujer podemos verlo desde esta perspectiva porque afecta principalmente a las mujeres, pero el cuidado es para todas las personas. Y esto es un tema que nos afecta a todas las personas. Entonces, es necesario que como sociedad también demos la vuelta y empecemos a cuestionarnos por qué pasa esto, por qué es esta persona que está cuidando, por qué yo estoy desvalorizando este trabajo y que igual como Estado que ya hemos iniciado con todo ese trabajo y es el esfuerzo que estamos haciendo en construcción de una política nacional de cuidados para que quede claro y que quede como un compromiso y que tengamos articulación, que tengamos fondos, es algo que no he mencionado, pero también estamos trabajando con el tema de presupuestos, de poder clasificar el gasto que hacemos en cuidado para evaluar políticas públicas y es importantísimo y ahí estamos. Creo que es el compromiso nuestro, justo acabamos tuvimos una campaña en redes sociales sobre la importancia de políticas de cuidado para llevar este mensaje a la sociedad, pero complementándolo con nuestro trabajo de acuerdo a nuestra misión como ministerio. Y te felicito, Alba, a ti y al Ministerio de la Mujer por el trabajo que vienen haciendo. Yo sé que, aunque se habían dado pasos en el pasado hacia crear un sistema de cuidado a nivel nacional, creo que ahora es que nosotros realmente vamos a ver esos esfuerzos materializarse. O sea que sigan adelante, me gusta muchísimo, ojalá que me puedan mantener siempre al tanto de todo lo que están realizando desde el ministerio. Y voy a cerrar simplemente recordando que hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemoran todos los logros alcanzados sobre todo por el movimiento feminista, no podemos olvidar que nosotras las feministas hemos podido estar en la calle y hemos podido estar luchando por esas conquistas y estudiando para lograrlo porque hemos tenido ayuda también en el tema de los cuidados. O sea que la empleada doméstica señores, es una espina dorsal para la sociedad, no solamente la dominicana. O sea, vamos a tratar de dignificar, vamos a tratar de ser más comprensivos en lo que nosotros tenemos ya un reglamento, porque ahora, lamentablemente, ahora hay que apelar a la buena voluntad de la gente hasta que nosotros tengamos un marco normativo que obligue al empleador a ofrecer esas condiciones dignas para el trabajo doméstico. Así que gracias por la escucha, nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos viendo si es verdad o no que las mujeres tenemos una posición privilegiada en la sociedad. Nosotros ponemos los datos aquí y ustedes tomenlas y ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alba. Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia *212 puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al *212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.